Muy buenas tardes para todos los que están en la plataforma y todos los que nos acompañan aquí en el Centro Espírita. Vamos a disponernos, cerrando nuestros ojos, unificando nuestro pensamiento y elevándolo hacia ese Dios de amor, hacia ese Padre misericordioso, lleno de bondad, de luz y mucho amor para con todos nosotros. Hoy venimos aquí, Padre misericordioso, a agradecerte por todas las bendiciones que nos has concedido, por todo lo que nos has dado, Señor, por el Maestro Jesús y por la bella doctrina que nos trajo, su doctrina de amor y también esa doctrina consoladora, que es la doctrina de los espíritus. Gracias, Maestro Jesús, por darnos todas las herramientas para nuestro progreso espiritual y por colocarnos a todos nosotros en el camino del bien. Y agradecemos, amado Jesús de Nazaret, por todas estas bendiciones y oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos que llegan a esta casa espírita buscando ese auxilio, esa luz, buscando apaciguar sus sentimientos, buscando esa mejoría, esa sanación para su alma. Oramos por todos nuestros hermanos que vienen con nosotros, los abrazamos con inmenso amor y les damos la bienvenida a todos nuestros queridos hermanos. De esta manera, suplicamos al Divino Maestro Jesús, que es nuestro guía, nuestro modelo en este planeta de la Tierra. Pedimos la bendición y la luz para nuestra querida expositora el día de hoy, nuestra querida Piedad, para que sea envuelta en bendiciones de mucha luz, de mucho amor, que su palabra sea fluida, inteligible, para que podamos entender su mensaje. Que el amor de nuestro Padre Dios esté siempre con todos nosotros y que así sea. El día de hoy, perdón, la conferencia que se va a presentar es la moral espírita y sus consecuencias, a cargo de nuestra querida Piedad Telles, asociada del Centro Espírita Rutas de Luz. Sea bienvenida, mía. Es suya la palestra. Bueno, buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida. Nos encontramos hoy en nuestra institución espírita para realizar la temática en la tarde de hoy. Los invitamos que se inscriban al Congreso. Ya estamos a puertas del evento que se va a realizar 11, 12 y 13 de octubre en el Teatro Cafán. Ya está la plataforma para que nos inscribamos a este hermoso evento y tengamos la oportunidad de deleitarnos con los conferencistas que van a realizar esta actividad. Bueno, la temática en la tarde de hoy es la moral espírita y sus consecuencias. De los libros donde hemos extraído la información es el libro de los espíritus, este maravilloso libro que escribió nuestro querido John Reynolds, Visión Psicológica del Libro de los Espíritus, y el libro Jesús y el Evangelio. De ahí hemos extraído toda la información y quiero aclarar que este libro que escribió nuestro querido compañero John Reynolds está basado también en el libro de los espíritus. Bien, para comenzar, no olvidemos que nosotros somos una gran chispa, un gran fuego ardiente en el buen sentido de la palabra, donde estamos constantemente buscando ese progreso y ese avance a nivel espiritual. Bueno, vamos a tener en cuenta la definición de la moral que nos da el libro de los espíritus en la pregunta 629,
donde nos dice que la moral es la regla para conducirse bien, es decir, para distinguir el bien del mal. Se basa en la observancia de la ley de Dios. Entonces, esa regla que se nos da a los seres humanos es para saber cuál es el bien y cuál es el mal. Y de acuerdo a nuestras inclinaciones espirituales, a nuestro progreso espiritual, pues cada uno escogemos por dónde queremos seguir ese caminar. Dios nos ha dado unas leyes naturales al ser humano como tal, están escritas en nuestra conciencia para ir avanzando, para ir progresando. Y esas leyes de Dios son inmutables, no están cambiándose y siempre están regidas en la esencia que el Padre Celestial nos lo manifiesta, es en su infinito amor. El hombre se comporta bien cuando hace todo bien, con miras al bien y para el bien de todos, porque en ese caso observa la ley de Dios. Y aquí traigo un ejemplo de esta mujer que fue un emblema para la humanidad, que es la Madre Teresa de Calcuta, donde ella, cuando empezó su proceso de vida y entrando a un convento, tiene la oportunidad de hacer esos procesos de reflexión, de meditación, de oración, y tiene la oportunidad de salir del convento y se da cuenta de que hay mucha tristeza, mucha hambruna, mucha desolación. Cuando ella regresa al convento en el cual estaba haciendo parte, habla con las hermanas superiores para decirle que pues, deberían enfocarse más en la parte de amar al prójimo, de entregarse más en la obra social. Las hermanas le dicen que el emblema de ellas es totalmente diferente y que no pueden cubrir esa necesidad en la cual en la India se vive constantemente esas situaciones tan dolorosas. Ella al ver esta situación simplemente le pide al Padre en oración que le dé la fortaleza y la luz para continuar adelante con su proyecto, y el proyecto de ella es convertirse en una persona de dar el todo por el todo a sus semejantes. Y es allí cuando ella comienza a trabajar e ingresando a una aldea muy triste, muy deprimente, y lógicamente las personas no la reciben de la mejor manera, pero al ver que ella empieza a hacer cosas altruistas, cosas donde llena a cada persona, donde toca esa puerta ahí con el amor, con el cariño y con el desprendimiento, y empieza a fluir esa luz de amor que ella empieza a ejercer en esa zona. Y es conocida esta comunidad como las hermanas de la caridad. Entonces, cuando el hombre tiende, se visualiza, se enfoca hacia el bien, simplemente las cosas se le empiezan a dar y como no estamos solos, también nuestros espíritus protectores van colaborando y nos van ayudando. Nos dice también que el bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios y el alma y el mal, todo lo que de ellas se aparta. Así, hacer el bien es conformarse a la ley de Dios. Hacer el mal es infringir dicha ley. Todo el bien que nosotros hagamos, desde que tenemos estos estados de conciencia y está escrita en nuestro ser, nos inclinamos en esas leyes de Dios. Y esa ley de Dios es natural. Y de acuerdo al estado evolutivo de cada ser, se va inclinando por hacer el bien o por hacer el mal. Y hay que dejar muy claro porque las personas tienen un concepto de que Dios fue el que creó el mal. No, Dios nos creó a todos sencillos e ignorantes. Ese mismo punto de partida lo tenemos todos. Y Dios en nosotros generó el bien. Y el que ha generado el mal, ¿quién es? El mismo hombre, ¿sí? Por su orgullo, por su egoísmo, por tener el querer y querer cada vez más y sobrepasar encima de los demás sin mirar el daño que de pronto pueda causar. Entonces, esa ley de Dios está llena de amor, pero a veces nosotros nos alejamos de esa ley natural de Dios y comenzamos a infringir la ley perfecta y la ley natural. Cuando nosotros estamos en el plano físico, tenemos la opción y la bendición de ir al plano espiritual. Y allí es cuando estamos
en este plano corporal caminando, haciendo nuestras huellas, haciendo nuestros pasos. Cuando tenemos la oportunidad de estar en ese mundo espiritual, nos damos cuenta de pronto de las debilidades, de las imperfecciones que nosotros estamos cometiendo, ¿sí? Y nos dan consejos, nos dan orientaciones, y es allí cuando nosotros regresamos a este plano corporal y de pronto hacemos como obediencia a aquellos consejos que nos han dado en ese momento. Por eso en el libro de los espíritus nos hacen la siguiente recomendación, donde nos dicen que ha dado Dios a los hombres los medios de conocer su ley. Todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Los que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que tienen el propósito de buscarla. No obstante, todos la comprenderán algún día porque es necesario que el progreso se cumpla. O sea, la ley natural, una de las leyes naturales de Dios es me estamos durmiendo, no estamos entrando como en mediunidad. ¿Estamos qué? Progresando, pero duro, sin miedo. Estamos progresando. Entonces, a medida que los seres humanos se encuentran de pronto en esa tendencia del mal, no quiere decir que ellos no vayan a avanzar o que ellos no vayan a progresar. Van avanzando a medida de que vayan tomando ¿qué? Conciencia, muy bien, ya nos despertamos. Cuando vamos tomando conciencia, cuando vamos mirándonos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, pero que todos vamos a llegar a un punto de progreso, lo tenemos que hacer, ¿sí? Se habla dentro de la doctrina espírita que hay una clasificación de evolución en los espíritus, pero cuando nos dirigimos con nuestros hermanos menores decimos, no, pobrecitos allá ellos, pero todos hemos pasado por esos procesos. Y a medida que vamos avanzando, que vamos progresando, Dios da la oportunidad que también esos espíritus amorosos, esos espíritus que ya entienden y comprenden mejor nuestras imperfecciones, vayan a estos mundos y vayan ayudando también a estos hermanos. ¿Qué es la reencarnación? La reencarnación es la oportunidad bendita donde tenemos esa grandiosa oportunidad, valga la redundancia, de mejorar. Cuando nosotros regresamos al mundo corporal, hemos aprovechado esa reencarnación, volvemos al mundo espiritual, nos reciben nuestros seres que nos han antecedido y aquellos seres en los cuales nosotros hemos tomado conciencia, ¿sí? Y estos seres, ¿qué es lo que hacen? Que nos dan su amor, su cariño, su orientación en el mundo espiritual, nos ayudan en las falencias que de pronto nosotros hemos tenido, y cuando nosotros regresemos al plano corporal, pues ya somos más conscientes. Hay una palabra que Juanita de Ángeles trabaja y es que ese ser, cuando ya ha hecho más conciencia, ya tiene un triunfo personal. ¿Por qué? Porque ya es más consciente de todo el bien que ha generado y que puede seguir generando en estas reencarnaciones que se le dan la oportunidad para avanzar y progresar. En este libro de Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología, nos habla de la importancia de la moral en los tiempos de Jesús. Y me pareció muy interesante esta temática que nos habla Juana de Ángeles, porque nos dice que el ser real, a la luz de la psicología espírita, es eterno, experimentando innumerables renacimientos físicos y evolucionando el rumbo de la gran luz, que lo impregnará con la claridad de la paz. Y eso tiene mucha relación con las preguntas que el maestro Kardec hacía al mundo espiritual de que si Dios le da al ser humano esa oportunidad de conocer esa gran verdad, esos grandes ejemplos de evolución, y que si hay un gran ser para seguir esos ejemplos, y el mundo espiritual contesta que sí, que es el Maestro Jesús. A medida que el Maestro Jesús vino a este plano corporal, dejó el emblema de su amor, de su caridad, del desprendimiento, de hacer siempre el bien. Y esas reencarnaciones que nosotros estamos teniendo en este plano corporal es para ir avanzando, para ir progresando. Pero desafortunadamente, a veces los seres humanos
nos enfocamos más en la parte intelectual y descuidamos la parte espiritual, la parte moral, la parte ética. Entonces, a veces uno ve que las personas son muy veraz en el conocimiento, pero de nada les sirve si no tienen ese complemento en lo moral, en lo ético y en lo espiritual. Por eso nos dice que cuando nosotros hacemos ese equilibrio dentro de lo intelectual y lo espiritual, estamos dando más conciencia a nuestro ser y vemos las cosas que nos pasan en la vida con más claridad. Cuando las personas saben que pasan por circunstancias o situaciones bien complicadas, ya van adentrando el porqué de esas situaciones que están viviendo en estos momentos. Por eso el Maestro Jesús, cuando tenía esa oportunidad de reunirse con la gente, de hablar con ellos, muchos dicen que cuando veían al Maestro Jesús, su paz que irradiaba, su tranquilidad, su serenidad, su amor, entraban en un momento de meditación profunda en la cual ellos sintonizaban en ese momento con estos fluidos que el maestro emanaba en esos entornos. Aquí nos habla de que esos fluidos que el maestro Jesús emanaba en estos lugares hacía que las personas entendieran y comprendieran con mayor facilidad el mensaje que él estaba transmitiendo en ese momento. Muchos se sentían consolados, fortalecidos de lo que el maestro estaba predicando o estaba enseñando en ese momento. Otros simplemente entraban en un acto de arrepentimiento total, donde ya empezaban a mentalizar de su cambio, no ya en el instante, sino que lo tenían que ir haciendo paso a paso, porque los cambios se hacen es despacio. Yo no puedo decir, no, yo dejo de fumar hoy, pero mañana me llega el amigo que venga, vamos a fumar o vamos a tomar y es uno, ¿sí? Pero ahí es un proceso que nosotros como seres humanos que todavía tenemos nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, pues vamos tratando de mejorarlas día a día. Y hay un ejemplo muy bonito. ¿Cuál es este? ¿Quién sabe cuál es la historia aquí? ¿Cuál? Muy bien, la mujer adúltera. Y aquí el Maestro Jesús nos da un ejemplo de compasión y de misericordia con esta mujer. Todos llegaron ante el Maestro Jesús a decirle, ella hace, ella es, y el Maestro empezó a mirar, como nos conoce a todos, ah, fulanito está acusándola, pero fulanito comete peores cosas que las que hace esta mujer. Cuando se identificaban, por ejemplo, con palabras que el maestro escribía en ese momento, ¿qué les pasó a esas personas? ¿Mm? Se fueron. ¿Y por qué se fueron? Que eran los más culpables que Porque eran más culpables que ella misma. ¿No tenían la qué? conciencia clara. ¿No tenían la qué? Muy bien, no tenían la moral para juzgar. No es que todos tengamos aquí perfección absoluta, pero sí tenemos un poquito de moral porque ya nosotros vamos en un caminar, en un conocimiento y se nos exige más. Cuando nosotros vamos en un caminar de evolución y de progreso, se nos exige mal, se nos exige más. Entonces, cada uno de ellos, al verse ahí, dijeron, uy, no, esta mujer definitivamente ganó. Y cuando ella queda sola, el Maestro Jesús, ¿qué le dice a ella? ¿Mm? Me pregunta dónde están los que te culpaban. Ah, muy bien, Germán. Le preguntaron primero, ¿dónde están los que te acusan? No la mandó de una vez para la casa. Le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Y cuando ella levanta su mirada, ve a su entorno, se da cuenta de que se habían ido todos. ¿Qué le dice el Maestro Jesús? Yo tampoco te condeno. Aunque el Maestro Jesús tenía toda la moral, él le dijo, yo tampoco te condeno.
ten un cambio de vida y no vuelvas a pecar. Y la mujer, esas palabras marcaron su vida y tuvo una transformación en su vida. En la pregunta 621, ¿dónde está escrita la ley de Dios? ¿Dónde está escrita la conciencia? En la conciencia. ¿La ley de Dios está escrita en dónde? En la conciencia. ¿Por qué estará escrita en la conciencia? ¿Quién me dice por qué en la conciencia? ¿Por qué en la conciencia? ¿Qué será la conciencia? Porque sería como la parte más poderosa de pensar. O los hace reflexionar más. No, los atributos del alma, no, esto que es voluntad, pensamiento, eso no. Porque la conciencia es nuestro mayor ¿qué? Juez. Un juez que nos dice si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. Yo puedo decirle a Gabriela, no, yo no me comí los dulces, pero después me da un dolor de estómago y ¿qué me delata? El dolor de estómago, porque me comí todos los dulces, ¿sí? La conciencia no la podemos engañar, porque los seres humanos podemos hacer mil cosas, y es lo que sucede en este país. Las personas pueden hacer mil cosas, y uno escucha a personas que les dicen a las otras hasta amigos. Ojalá les pase lo mismo. Pero si Dios les da la oportunidad a esas personas de pronto de tener un poder, un mando, pero no lo están ejecutando bien, cuando ellos se acuestan a dormir, la conciencia les estará gritando si estamos obrando bien o si estamos obrando mal. Por eso se dice allá, cada uno según su conciencia. Porque si nosotros hacemos el ejercicio de sentarnos por la noche y mirar lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal, la conciencia nos lo dice. Si yo he hecho el bien, ¿qué nos dice la conciencia? ¿Ah? ¿Qué nos dice la conciencia? ¿A nadie en la conciencia lo ha felicitado? Puedes dormir tranquilo. Bueno, sí, puede ser, puedo dormir tranquilo. ¿Qué más nos dirá la conciencia? Nos da tranquilidad. Nos da tranquilidad y nos dice interiormente, sigue adelante haciendo el bien. Pero si yo obro mal, ¿qué nos dirá la conciencia? Nos empezamos a quedar desvelados, porque simplemente el obrar mal, no podemos estar tranquilos, no tenemos paz, no tenemos esa tranquilidad de decir, ¿yo por qué hice esto? Y hay personas que no pueden dormir. Y uno dice, pero ¿por qué esa persona no puede dormir? Algo está fallando en esa persona. Entonces, por eso San Agustín nos dice que debemos hacer esos actos de, muy bien, de conciencia. ¿Está en la pregunta qué? 9:19, muy bien. Están todos pilos. En la 6:20 nos dice, el alma, antes de su unión con el cuerpo, comprende la ley de Dios mejor que de la encarnación. Y contesta al mundo espiritual. La comprende según según el grado de perfección al que ha llegado y conserva el recuerdo intuitivo de ella después de su unión con el cuerpo. Entonces, la ley de Dios era que, no, nació el bebé, tan bonito el bebé, qué hermosura el bebé. Y el bebé ahí va creciendo y va creciendo. ¿O cómo será ese proceso ahí? Sin saber las cargas que ya trae. No sabemos las cargas que trae, pero si es de bebé en un necesita la ternura, ese bebé empieza a asimilar todo lo que está recibiendo en ese momento. Por ejemplo, un suicida. Le dan la oportunidad de que reencarne en un hogar donde reciba amor, cariño, valor sobre la vida. Entonces, a medida que la mamá en su periodo de gestación le habla, le hace la oración, lo estimula con palabras altruistas, con todo el cariño, no solamente la mamá, sino también el papá, porque eso es
retroalimentación para él. Entonces, como es un bebé, se está formando la parte física, pero el espíritu, a nivel, con el periespíritu, ¿sí? Van haciendo ese proceso de acomodación, pero el espíritu empieza a asimilar todo lo que está a su alrededor, ¿sí? Y cuando él empieza a asimilar todo lo que está a su alrededor, el espíritu ya capta que donde va a reencarnar es un hogar donde van a valorar, ¿qué? La vida. Y eso va a ser un gran aprendizaje en ese momento para ese espíritu. Luego nos dice algo muy bonito y que debemos tenerlo muy en cuenta. Esos inevitables días difíciles hacen referencia a la condición psíquica y social de los espíritus de un mundo de expiación y pruebas, donde el dolor, el sufrimiento y las pruebas de la existencia corporal constituyen el tamiz o depurador por el que debe pasar los seres del mundo espírita para llegar a esa perfección. ¿Sí lo entienden? Señora, cuando los seres humanos pasan por situaciones bien complicadas, bien difíciles, en este caso podemos deducir que este joven, ¿cómo está? ¿Está feliz? Está triste. Está triste. ¿Por qué será que estará triste? Miremos el entorno en el cual él está. El cuarto está organizado, tiene un buen ambiente, ¿sí? Está muy triste y opaco. Está muy triste y opaco. Quiere decir que él está viviendo una situación, ya sea de consumo, ya sea una situación de sufrimiento por la pérdida de un ser querido, porque muchas personas cuando pierden un ser querido entran en unos estados agudos de depresión donde no entienden nada, dejan una dejadez total en su vida y no sienten la ayuda de nadie. Pero son procesos que ellos deben vivir. ¿Por qué? ¿Por qué deben vivir esos procesos? ¿Por qué qué? Muy bien, Dianita, porque son procesos, estamos en un mundo de qué? De expiación y pruebas. Y así como estamos en un mundo de expiación y pruebas, nosotros necesitamos ¿qué? Expiaciones y pruebas para mejorar. Es como yo cuando tengo la arcilla. O sea, es un pedazo ahí de arcilla. Pero si yo cojo la maquinita y empiezo a darle a dar forma, le estoy dando ¿qué? Vida, ¿sí? Entonces, muchas veces los seres humanos tenemos que aprender no con amor, sino tenemos que aprender por dolor, por el sufrimiento. Por eso se dice que el dolor y el sufrimiento es la mejor herramienta para que el ser tome conciencia para cambiar y mejorar. Y uno escucha muchas veces a personas que llegan acá, no, yo no voy a volver a tomar, yo voy a cambiar mi vida. Pasan 6 meses, todo bien. Y llegó el año con situaciones bien difíciles, bien complicadas, donde no tuvo ¿qué le fallaría de pronto a esa persona? Fuerza de voluntad. Muy bien, que la vamos a ver más adelante. Muy bien, Dianita. Entonces, nos habla sobre esa educación y formación en las bases morales del espiritismo desde la perspectiva transpersonal. La doctrina espírita nos dice algo muy importante. El ser humano debe estar ayudándose de forma intelectual y de forma moral. La educación moral que el hombre necesita como espíritu eterno que transitoriamente vive la experiencia física está claramente centrada en un aprendizaje en términos de las leyes divinas. Es decir, cada vez que nosotros tenemos un conocimiento y nos quedamos solamente en ese conocimiento y descuidamos la otra faceta, no estamos haciendo nada. Pero a veces si nosotros solamente nos quedamos en esta faceta de la espiritualidad y no nos preocupamos por la parte intelectual, hay un desequilibrio. Entonces debemos mantener ese equilibrio o esa armonía y eso se hace mediante las diferentes existencias que tenemos, pero siempre vamos a estar en un proceso de aprendizaje. Cuando nosotros aprovechamos esos aprendizajes, vamos entendiendo y comprendiendo más las leyes de Dios. Ya somos más conscientes. El discurso de Jesús, hombre, conocedor de los desafíos y de las dificultades del ser humano, es todo un proceso complejo de introspección para su encuentro con la realidad personal. Cuando el Maestro Jesús hablaba a las personas, el Maestro Jesús sabía la clase de angelitos que éramos.
Y él se daba cuenta de que debería de pronto enfocarse, digamos, en la temática de la comprensión, ¿sí? O de la compasión. Entonces, el Maestro Jesús, cuando decía, no, a ellos les falta entender y comprender qué es la compasión, entonces colocaba la parábola de qué? De la comprensión, pero sí, ¿cuál? Muy bien, la parábola del samaritano, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque es cuando el samaritano sufre esas situaciones en que uno que estaba más avanzado, tenía conocimiento espiritual, pasó por encima y no, ni lo miró. Y otro que no tenía conocimiento en la parte espiritual, podríamos decirlo así, sí tuvo compasión de ese ser. Entonces, el Maestro Jesús sabía qué era lo que nosotros necesitábamos en ese momento y el Maestro siempre sabe qué es lo que necesitamos nosotros. Pero si el ser humano no se da cuenta de que la vida son desafíos, son dificultades, son oportunidades y se queda allí quejándose a toda hora, me duele, no puedo, soy incapaz, pues simplemente no se puede hacer nada. ¿Sí? Uno conoce personas que dicen, no, yo no soy capaz, o yo no puedo, o yo no tengo esa oportunidad de ser rico, o yo no tengo la... porque son personas que se han creado con esa mente negativa. Entonces, es más complicado trabajar con esas personas porque no saben los potenciales que tienen. Por eso se aconseja siempre trabajar con los pacientes de mirar primero qué haríamos si nosotros tuviéramos un paciente así todo deprimido, que la vida la ve oscura, gris. ¿Qué se le debe trabajar a ese paciente? Señora Dianita. Darle como esperanza. Sí, pero ¿qué se le trabaja? Se le trabaja autoestima. ¿Y qué se enfoca la autoestima? Pues, en el amor propio. En el amor propio, muy bien. Entonces, siempre se le trabaja el amor propio. Entonces, el amor propio del ser humano son las virtudes y las cualidades que trae, ¿sí? Se le saca siempre las 40 virtudes, las 40 cualidades que tiene. Y después se le trabajan las imperfecciones. Pero si yo trabajo lo contrario, entonces la persona dice, uy, no, definitivamente yo soy terrible. Yo no sé por qué estoy en este planeta Tierra. Entonces, uno trabaja esas virtudes, esas cualidades, se las enfoca y les hace ver que hay un mejor panorama y después uno empieza a trabajar por las imperfecciones, pero se debe trabajar la que más está aflorando en él, para que lo tengan muy en cuenta cuando les llegue un paciente. Hay algo muy bonito que me gustó de este libro de John Reynolds y que lo trabajaba también el maestro Allan Kardec, y él dice la importancia del creer. Es una decisión seria de madurez emocional y humana. Cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con personas, uno se da cuenta si esas personas creen en sí mismas, creen en un Padre Celestial, creen en un Maestro Jesús y tienen esa convicción. Cuando el paciente dice, tengo la convicción de que me voy a mejorar, tengo la convicción de que yo voy a salir de este duelo, hay una madurez emocional, porque lo está asimilando, va a vivir su proceso, pero a medida del tiempo va tratando de curar esas heridas, esas dolencias que tiene interiormente, pero siempre con esa creencia, desde la parte de la razón, no creer porque me toca creer. Y aquí nos habla John sobre la importancia de ese interiorizar y nos dice, nada impide que lo intentes, basta con que establezca en tu interior el fuerte deseo de la liberación. Es decir, si yo soy una persona que de pronto no puedo dejar el alcohol, me cuesta mucho trabajo dejar el alcohol, tengo que hacer procesos en los cuales interiormente yo me alimente, porque no no todas las personas pueden ir a un terapeuta o a una persona profesional que les oriente y les ayude. El ser humano, ¿qué es lo que tiene que empezar a hacer? Interiorizar. Si yo digo, soy una persona alcohólica, tengo que tener esa convicción desde hoy de que no voy a volver a tomar y empieza a trabajarse mentalmente. ¿Qué empieza a generar en él? Buena energía. Buena energía, que se llama ¿cómo? Libre. ¿Se llama qué? Libre.
Vibración. Muy bien, Dianita. Vibración. Esas vibraciones positivas, cuando las voy generando, lógicamente tengo una nube gris. Sí, porque la nube gris no se va a ir ya, porque estoy haciendo el proceso hasta ahora. Simplemente voy a quitar esa nube gris, como dice Juana de Angelis, esos escombros mentales que yo tengo y empiezo a barrer mi casa. Cuando yo ya empiezo a barrer mi casa, entonces esas vibraciones empiezan a la limpieza, ¿sí? Pero eso se necesita de tiempo, se necesita de dedicación y que yo realmente lo esté haciendo a conciencia. Porque cuando yo ya diga, llevo 7 meses sin tomar, cuando me llegue la prueba, pues ahí voy a ver si soy capaz o no soy capaz de pasar esa prueba. Y nos habla de esa libertad. Esa libertad, ¿qué viene a hacer? ¿Cómo? No escuché. ¿Pero cómo se llama eso? El libre albedrío. Todo tiene su nombre. Tiene su libre albedrío. Y ese libre albedrío nos hace responsables ¿de qué? De las decisiones que nosotros tomemos. Démonos cuenta que aquí hay dos caminos. ¿Cómo los ven? Hay uno bonito y uno feo. ¿Cuál será el feo? Muy bien, el de los vicios, el de las pasiones, el de las malas inclinaciones. Entonces, démonos cuenta que Dios es tan lindo, tan amoroso, que nos deja, miren, en toda la mitad. Escojan. ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es ese punto? El libre albedrío. No, ¿cuál es ese punto? Yo nos creo en ese punto de que somos sencillos. Muy bien, somos espíritus sencillos, ignorantes. Entonces, yo soy la que escojo por qué ruta me voy a dirigir. Entonces, aquí nos dice sobre el libre albedrío que hay repercusiones sobre las decisiones que tomemos. Entonces, si yo me voy por el camino del bien, sé que eso no va a ser fácil. Entonces, si yo cojo el camino del mal, pues todo va a florecer. Voy a tener plata, a costillas de los demás, voy a hacer cosas terribles, voy a afectar a una sociedad, voy a afectar a mi prójimo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos siempre van a tener consecuencias. Y la decisión de transformarse, la querida amiga nos entrega lo siguiente que redenominamos los dos valores esenciales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No, ¿cuáles son? ¿Qué están leyendo? Es que no oigo. Querer y creer para el candidato para la cura. ¿A qué les recuerda ese querer y creer? ¿Quién nos decía querer y creer? Querer y creer. No es Juana, es el Maestro Jesús. El Maestro Jesús, cuando tenía a sus enfermos, ¿qué les preguntaba? La primera, ¿quieres? ¿O crees? Y él decía sí. Y después el maestro dice, ¿quieres? Entonces estaba confirmando, si quiere, ¿usted cree? ¿Se acuerdan de la parábola del paralítico? Le preguntó, ¿quieres? Y él, ¿qué contestó? Pero él no le contestó sí. Le dijo, sí, sí. Como que sí, como que no, como que quién sabe, pues dicen que usted cura, pero no. Sí, cuando curó el ciego, la diferencia fue muy enorme, porque cuando el ciego, el Maestro Jesús le dijo que le iba a dar la vista y que si él creía, él le dijo sí. Él le dijo sí, no dudó, dijo sí. Entonces, él tenía ese querer y ese creer. Entonces, démonos cuenta de esas parábolas que a veces nos cuentan, no las sabemos, pero uno tiene que empezarlas a analizar un poquito más, ¿sí? Entonces, el querer y el creer son lo que nos ayuda a nosotros a esa transformación. Y aquí me parece una reflexión muy chévere que nos hizo Johncito, donde nos dice que la enfermedad no es más sino un síntoma del desajuste del espíritu que es verdadero portador de la misma. ¿Cuál será el desequilibrio del ser humano? ¿Cuál será el desequilibrio del ser humano? Vicios. Los vicios, muy bien. ¿Qué más?
El egoísmo, muy bien. El orgullo. ¿Cuál? Las debilidades. ¿Cuál más? ¿Quién da más? Las pasiones. ¿Qué más? El materialismo. Entonces, démonos cuenta que salen 6, pero hay muchísimas más. Cuando hay ese desajuste, esa desarmonía en el ser humano, ¿sí? ¿Quién lo trae? ¿El cuerpo o el espíritu? El espíritu. Entonces, el espíritu tiene que empezar ¿a qué? A trabajar, a ajustarse por esa línea de campo, de mejorar, de cambiar, que si las personas, uno las visita y no es que a mí me duele demasiado la cabeza, pero es que no me para el dolor de cabeza. Entonces uno empieza a hacer diagnósticos, venga, pero ¿cuál es el dolor de cabeza? ¿A qué se debe? No, es que imagínense, tengo problemas económicos, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas con mis hijos. Entonces uno ya asimila que esa persona todas las 24 horas del día se la pasa, es como se dice, como las vacas, rumiando el problema ahí, pero nunca mira qué soluciones pueden dar, ¿sí? Y por eso la persona se empieza a enfermar. Esto ya está comprobado científicamente que cuando nosotros, y como nos lo hablaba Anderson en el sábado de la clase, si hay un desajuste en el ser, ¿sí? Lógicamente esto automáticamente va a perjudicar el sistema nervioso, el sistema digestivo, todos los sistemas se van a ver afectados por ese proceso, porque los seres humanos no nos ponemos a mirar, venga, ese es el problema, pero ¿todo problema tiene una solución o no? Sí, todo problema tiene una solución, pero los seres humanos nos embotamos en ese problema, pero nunca empezamos a mirar cuál puede ser la solución. O puede ser que nos manden a alguien y nos diga, pero es que usted podría de pronto hacer esto, tómese un acetaminofén, ¿cierto? No me están dando el acetaminofén, pero alguien dice, venga, yo le doy el acetaminofén. Entonces, cuando yo tomo el acetaminofén y me empiezo a calmar y me lo tomo con esa fe de que se me va a hacer el acetaminofén, entonces yo ya como que empiezo a mirar que las cosas tienen solución. Pero si las personas no se dejan ayudar, si las personas siguen en ese problema constantemente, pues van a seguir ahí hasta que se enferman. Y uno lo ve en muchos pacientes. Nos dice, el acto de querer lo libera de los elementos perniciosos, generadores de los disturbios que se presentan en la emoción, en la mente y en el cuerpo. Démonos cuenta que nosotros vamos haciendo como qué. ¿Cómo ven esa imagen ahí? Enredada. Vamos haciendo una linda enredadera. Y cuando la vayamos a desenredar, ¿será fácil o difícil? No, pero si la pudimos enredar, fue fácil. Claro. Ve, así de cada uno le da una solución. Uno la corta, el otro dice que toca con paciencita. Y les quiero contar una experiencia que me pasó con una paciente. Esta paciente llevaba muchos días en cuidados intensivos. Y de tanto estar esa personita acostada, se le enredó el cabello. Era crespa y se le enredó bastante el cabello. Cuando la subieron a piso, pues con Clarita, yo le dije a Clarita, bueno, para desenredarle el cabello, eso está, Dios mío, terrible. Y Clarita dijo, no, pero con paciencia vamos a poder. Entonces empezamos, o sea, la idea era no lastimarle y empezamos a hacerle con cariño y con cariño. Ya llevamos 2 horas ahí y nada. O sea, no le habíamos desenredado mayor cosa. Y yo le dije, Clarita, pero ¿qué le podemos aplicar? O sea, no queríamos causarle dolor de cabeza. Y es como son personas que son del campo, ella empezó a decir, no, eso empiecen a tirar. Entonces yo dije, no, pues lo mejor es como coger unas tijeras y cortarle, dije yo. Entonces dijo, no, el cabello no me lo van a cortar. Entonces yo dije, no. Entonces Clarita, ahí ella se quedó como hasta las 8 de la noche haciéndole. Y cuando al otro día fuimos con Clarita, el hijo sí tuvo la paciencia y le había desenredado todo su cabello. Duraron toda la noche desenredándole el cabello, con todo el amor, con toda la paciencia. Y yo decía, no, definitivamente los hijos cuando son agradecidos con los padres hacen lo que sea. Entonces, cuando nosotros tenemos esas situaciones de que solamente generamos en nuestra parte mental esas enredaderas, así como lo enredamos, también tenemos que buscar las herramientas para salir de esas situaciones, de esos disturbios, de esas situaciones en las cuales nosotros no nos damos cuenta de la afectación principal que sufre nuestro cuerpo.
Por eso uno le dice, porque los jóvenes de hoy en día todo les deprime. Los deprime si uno los manda a lavar la loza, los deprime porque uno los manda a mirar un buen libro, todos los deprime, ¿sí? A servir el almuerzo, todos los deprime. Pero mandarlos al celular, eso sí no los deprime, no, eso no los deprime. Y uno se da cuenta, conociendo casos de la mayoría de jóvenes que uno a veces trata y sí les falta es querer. Y les voy a contar una experiencia de alguien, de un joven de una mujer que conocí, una muchacha que conocí. Ella había hecho ya 2 intentos de suicidio, muy jovencita. Y ella no le encuentra sentido a la vida. No, todo era terrible, todo era malo y bueno, entonces empezamos a hacer varios ejercicios. Pero ella no se veía, o sea, empezamos a trabajar cualidades y primero a trabajar cualidades. No, ella no se veía cualidad alguna. Entonces, fue un proceso como complicado porque si esta niña no se ve nada, ella no se da cuenta que es tierna, porque el hecho de que ella llegaba y expresaba cariño, ternura, porque no se da cuenta. No, definitivamente ella no se da cuenta de las potencialidades que ella tenía. Entonces empezamos unos trabajos de meditación. La meditación definitivamente con ella no funcionó. Todo le parecía oscuro, todo le parecía que quemamera, todo le parecía terrible. Entonces yo le dije al mundo espiritual, "Ay, dame sabiduría para poderle ayudar a esta niña, porque a mí me daba era miedo de que ella fuera a cometer otra barbarie". Entonces yo le dije, ¿a ti qué te gusta? O sea, la conexión con Dios, ella decía que era relativamente buena. Me dijo, me gustan los salmos. Y cuando esa niña empezó con los salmos, yo dije, pues esta china sabe, tiene conocimiento. El mundo espiritual me dijo, fácil, hay que ponerla a trabajar. Entonces me la llevé para el cancerológico, hice todo el proceso de poderla ingresar allá. Y sí, conociendo una paciente que estaba en una depresión, que yo creo que se sintonizaban las dos, y empezamos a hacer oración, se presentó un fenómeno bien bonito ahí, porque cuando llegamos ella estaba helada. Ella saluda, o sea, se hace el proceso de que tengan ese contacto con el paciente, y la paciente estaba un poquito tibia, pero esta chica estaba helada. Entonces, cuando empezamos a hacer la oración, sucedió que ella empezó como a coger calentura en el cuerpo, eso calientica. Y después de que terminamos a orar, entonces yo le dije, ahora dile algo a ella. Entonces, los pacientes, como necesitan de esa estimulación, ella la cogió, se cogieron las manitas y ella le dijo el salmo. Que ella le decía a esta paciente, todo lo que os pida, Dios os dará. No pierdas, y empezó ahí yo. No, eso es muy bonito. Entonces, después cuando salimos, yo le dije, ¿sí ves que sí podías? Dijo, ¿será que sí? Yo le dije, ¿sí ve que le tocaste las fibras del corazón? Entonces, ella empezó a hacer ese trabajo de mirarse, de que sí se tenía potencialidades. ¿Y qué fue lo que después le dije? Pues, ¿qué quieres? Aquí terminamos. Dijo, no, yo quiero ir a visitar más pacientes. Y ella, a medida que iba pasando en cada piecita, pues iba dándole fortaleza a esos pacientes. Entonces, lo que uno se da cuenta es que a estas personas les falta ver que realmente sí tienen potencialidades, que tienen capacidades. Y esta niña logró darse cuenta de que sí podía dar consuelo y se dio cuenta del valor de la vida. Pues yo aspiro a que este proceso que estamos haciendo siga adelante, pero que ella ayer decía que salía muy contenta, muy feliz porque no sabía que ella podía dar consuelo a una persona que pues va a tener una cirugía donde le van a quitar media pierna, ¿no? Entonces, hay procesos en los cuales uno tiene que mirar qué es lo que le pasa al paciente, qué es lo que realmente necesita. ¿Sí? Ellos pueden tenerlo todo, pero muchas veces uno como padre nunca les pregunta cómo están, cómo les ha ido, qué tal el día, porque hay veces que a los jóvenes les pasa esa parte de afectividad, porque los papás creen que porque ya creció, me desentiendo de él porque ya puede hacer sus cosas. No, hay que seguir el proceso de estar retroalimentándolos, ¿sí?
Y cuando uno no retroalimenta, uno se da cuenta que cuando uno no retroalimenta esta parte emocional, esta parte afectiva, pues ellos empiezan a hacerse en a un lado. Y es cuando llega el uno y le dice, haga esto, el otro va. Entonces se empiezan a llenar de cosas negativas. Luego nos dice aquí que cuando nosotros rompemos esas cadenas, especialmente por la rebeldía, estamos teniendo ya un proceso de autocompasión. Estamos mirándonos interiormente y ya no nos damos tanto que, porque eso es lo que sucede en la mayoría de las personas. Se dan mucho látigo y por eso ellos no alcanzan a ver las capacidades que ellos tienen de poder servir y de poder hacer algo bueno. Cuando las personas han estado por esos procesos, por esos caminares equivocados, dice, nada impide que lo intentes. Basta con que establezcas en tu interior el fuerte deseo de la liberación. ¿Qué pueden deducir aquí ustedes de esta imagen? Querer Una, querer. ¿Qué otra? la luz que se va generando. Muy bien, Hermida. La luz que se va generando no quiere decir que esta persona no tenga su conciencia donde diga, me he equivocado, pero sí brilla en ella, ¿qué? ¿Ya la luz de qué? Del cambio, del querer, de decir, me he equivocado, tomo las nuevas energías y cojo impulso para empezar a hacer las cosas correctamente. Y eso es válido ante los ojos de Dios. El ser consciente debe trabajarse siempre partiendo del punto inicial de su realidad psicológica para aceptarse como es y perfeccionarse sin cesar. O sea, si yo trabajo conscientemente, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacerlo, y me proyecto siempre en hacer las cosas, pues no perfectas, pero sí bien, esto ayuda a que mi parte de pensamientos, de sentimientos y de acciones empiecen a ejecutar. Vamos a correr un poquito. Es importante, como nos dice San Agustín, que debemos hacer ese autoanálisis, que está dispuesto a encontrarse sin máscaras, sin deteriorización y solo se descubre. Por eso es importante que cuando uno tiene algo que le está haciendo a mella ahí en el corazón, trabajarlo en un papelito. Pasó esto, 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 esta persona me hace esto, esto, esto. Ya me descargué con el papel. ¿Qué hago con el papel? ¿Ok? Lo quema, lo rompe, lo bota allá desde el 10º piso y ya. Pero eso nos cuesta a los seres humanos. O sea, cuando hay personas que no tienen con quién desahogarse, entonces uno le dice, bueno, si uno quiere contar lo que le pasa, le sucede, coja una hojita en blanco y empiece ahí a escribir todo. Entonces, bótelo, quémelo, haga lo que quiera, pero ya se desahogó, porque a veces es difícil que las personas hagan este proceso. ¿Qué es lo importante? El amor propio. Ese amor propio no es que se me suba el ego y yo pisoteo a todo el mundo, ¿no? Es el quererme yo, el valorarme, el aceptarme como soy, si soy una persona que me picó un animalito, me acepto que me picó el animalito, que si me tocó esta reencarnación sin brazo, acepto la reencarnación tal cual como yo mismo la escogí, ¿sí? Pero me acepto. Tener siempre esa conexión en la oración. ¿Por qué? Porque la oración me ayuda a fortalecerme cada día y cada momento en las debilidades en las cuales estoy trabajando. Hay un proceso que siempre es importante en el ser humano, la meditación. La meditación se debe realizar en estos lugares con la naturaleza. ¿Alguien me quiere decir por qué? Muy bien, porque la naturaleza nos brinda muy buena energía. Porque hay personas que les cuesta hacer meditación, porque está escuchando la música de al lado, el vecino que está allá con sus vallenatos, entonces no nos centramos en lo que está enfocándose en ese momento, en mirarnos interiormente y nos distraemos muy fácilmente. ¿Sí? O sea, son muy pocas las personas que pueden de pronto hacer la meditación, dicen, no, yo la hago en la mañana temprano, que no hay nada de ruido, o la hacen muy tarde en la noche, pero porque ellos dicen que hay estímulos negativos que no les dejan realizar esos procesos. Cuando yo he hecho esos ejercicios de meditación con conciencia, ¿qué sucede? ¿Qué ven ustedes ahí? La luz. La luz empieza a fluir en mí.
¿Cuál luz? La luz de la voluntad. Tengo voluntad porque ya he trabajado en esta imperfección. Tengo voluntad para poder seguir adelante. Entonces, voy haciendo una limpieza a nivel físico y a nivel espiritual y eso va a mantener el equilibrio a nivel físico y mi espíritu ya tiene más conciencia, entonces puede dirigir mejor el caballito, o sea, hace el cuerpo. ¿Qué sucede en estas personas? Pues cuando ya han superado muchas cosas, han trabajado y las personas notan sus cambios, pues simplemente ellos, su proyección va a ser siempre el subir más, ese estado de mejoramiento y van a tener siempre, bueno, algunos lo proyectan así, al Maestro Jesús como esa gran luz. ¿No? Disfrutando del sentido ético y moral de la felicidad. Y nos dice, la ley de amor y armonía que conduce al ser espiritual a disfrutar desde su intimidad el sentido ético y moral de la felicidad lo lleva a vivir a plenitud. ¿Por qué? Porque ya ha hecho todos esos procesos de mirarse interiormente y de cambiar las dificultades que pues las veía como algo terrible, pero ya las ve como oportunidades. Y dentro de su corazón va a ver que de pronto hizo mucha maldad, mucho daño, pero que le queda un pedacito bueno, ¿sí? Entonces que tiene que empezar a trabajar nuevamente todo, de pronto el daño que hizo en su entorno, el dolor que causó, y eso va a hacer que el corazón vuelva a coger como esa vitalidad. Lógicamente no va a quedar perfecto. ¿Van a quedar con qué? Con grieticas o con huellitas, con secuelas, uno no sabe, ¿no? Pero la idea es mejorar. Nos dice que los actos de la vida moral en relación a sus compromisos, ofreciéndole las fuentes indispensables para el razonamiento y fortalecimiento de su voluntad y fuerza moral, conquistando gradualmente su depuración. Nosotros tenemos una inteligencia. ¿Y qué hacemos con esa inteligencia? ¿No? Estamos entrando en trance. ¿Qué hacemos con esa inteligencia? La aprovechamos. Cuando nosotros trabajamos la inteligencia en bienestar, en tener proyecciones buenas, estamos haciendo una retroalimentación a todo nuestro ser, ¿sí? Por eso se dice que debe haber un equilibrio intelectual y un equilibrio emocional, porque eso hace que el ser tenga la capacidad de mirar las situaciones que está viviendo o que está experimentando con como una balanza. Entonces se va por la parte emocional y se va por la parte intelectual. Vamos a pasar rápido porque quiero contarles una historia. Lo importante es cuando el ser es consciente, ya no es tan apegado a las cosas materiales, ya no es apegado tanto a los amigos, a los vicios y ha hecho un trabajo interior. Cuando yo he hecho ese trabajo interior, mi corazón se enciende como una gran luz y eso es el trabajo interior que yo he realizado y eso contribuye a que las cosas empiecen a cambiar y a fluir. Por eso, cuando las personas empiezan esos caminares espirituales, mayores dificultades tienen, pero es allí donde se van a dar cuenta si las sobrepasan o no. Vamos a mirar una transformación de una gran mujer y es la liberación de María de Magdala. Esta historia está en el libro La Buena Nueva por Humberto de Campos, donde todos sabemos que María de Magdala llevaba una vida desordenada, ¿sí? Y no lo traje todo porque el capítulo es bien largo, pero es bien bonito. Y ella empieza, cuando tiene ese contacto con el Maestro Jesús, le dice, Señor, escuché vuestra palabra consoladora y vengo a vuestro encuentro. Tenéis la clarividencia, ella era consciente de que el Maestro sabía que el Maestro sabía todas nuestras fortalezas y también sabía todas nuestras debilidades del cielo y podéis adivinar cómo he vivido. Ella tenía una vida bien complicada y bien difícil, ¿sí? Ella hacía intentos por cambiar, por mejorar, pero las situaciones la llevaban muchas veces a ella a seguir equivocándose. Todos me condenan. Entre tanto, maestro, observar cómo tengo sed del verdadero amor.
Mi existencia, como todos los placeres, ha sido estéril y amarga. Y el Maestro Jesús empieza a ver la honestidad que María le empieza a hablar y el Maestro Jesús empieza a transmitirle en esos simples actos en que ella estaba demostrándole al Maestro Jesús todo su amor, todo su cariño, cómo el Maestro comprendía y entendía, pero no la que juzgaba. Las primeras lágrimas le corrieron de los ojos mientras Jesús la contemplaba con infinita bondad, pero ella continuó. Escuché vuestra amorosa invitación al Evangelio. Desearía ser de vuestras ovejas, pero ¿será que Dios me aceptaría? Ahí, ¿qué pasaba con María? Se daba mucho palo. Pero, ¿qué significan las lágrimas? Eso tiene un significado, todo tiene un significado. Muy bien, su arrepentimiento de corazón, su arrepentimiento de verdad. Y por eso ella le dice al Maestro Jesús que si ella de pronto podría ser una de las ovejas. Y el Maestro Jesús, ¿será que le diría que sí o que no? Sí. Que sí. Muy bien. Dice aquí, porque ese es un pedacito bonito. El profeta Nazareno la miró enternecido, examinando las profundidades de su pensamiento y respondió bondadoso. María, levanta los ojos hacia el cielo y regocíjate en el camino, porque escuchaste la buena nueva del reino y Dios bendice tus alegrías. El Maestro Jesús ya sabía que María de verdad había cambiado en lo más profundo de su ser, de su corazón, y que las palabras del Maestro Jesús le daban a ella fortaleza para seguir adelante. O sea, yo me equivoqué, corro la página, empiezo página nueva, pero ya con las enseñanzas del Maestro Jesús. Señor, de aquí en adelante renunciaré a todos los placeres transitorios del mundo para adquirir el amor celestial que me enseñaste. Acogeré como hijas a mis hermanas en sufrimiento. Buscaré a los infortunados para aliviarles las heridas del corazón. Estaré con los paralíticos y los... Ahí María ya estaba desprendiéndose de todas sus riquezas. No, de todas sus riquezas, porque recordemos que María Magdala era una mujer muy rica, pero ella ya definitivamente se desprendió de todas esas cosas y dijo que iba a seguir al Maestro Jesús dándole la fortaleza a los que necesitaban. Ciertamente que he de partir, pero estaremos reunidos eternamente en espíritu. En cuanto al futuro con sus perspectivas infinitas, es necesario que cada uno tome su cruz. Ojo lo que le estaba diciendo el Maestro Jesús. Cada uno tome su cruz en busca de la puerta estrecha de la redención, colocando encima de toda la fidelidad a Dios y en segundo lugar la confianza perfecta en sí mismo. La puerta estrecha es que grandísima, ¿no? ¿No? Ah. ¿Cuál es la puerta grandísima? La de los vicios, la perdición, muy bien, están concentraditos. Le dice el Maestro Jesús, anda María, sacrifícate y ama siempre. Largo es el camino, difícil la jornada, estrecha la puerta, pero la fe remueve los obstáculos. Nada temas, solamente es necesario. Si se dan cuenta que el Maestro Jesús, desde que él vino, nos decía siempre el creer. El Maestro Kardec nos lo viene reconfirmando con las enseñanzas que hay en el libro de las leyes morales. Demos cuenta que Humberto de Campos también nos lo sigue como reforzando ahí. Cierto día, un grupo de leprosos vino al Dalmanuta, venían de Idumea, aquellos infelices, cansados y tristes en supremo abandono. Preguntaban por Jesús Nazareno, pero todas las puertas se les cerraban. María fue a ellos y sintiéndose aislada con amplio derecho de emplear su libertad, o sea, ¿su qué?
Muy bien. Los reunió bajo los árboles de la playa y les transmitió la palabra de Jesús. Quiero aclarar que los apóstoles fueron más de 12 los que se convirtieron al cristianismo y siguieron las enseñanzas del Maestro Jesús. Todas estas personas que de verdad enseñaron, fueron y dieron fortaleza, el Maestro Jesús les asistía a ellos. ¿Cierto, Hermina, que está en el libro de? Apóstoles, Que está verificada esa información. De allí por delante, todas las tardes, la mensajera del Evangelio reunía al grupo de los nuevos amigos y les predicaba las enseñanzas de Jesús. Eso era para ella, ¿qué? Un lenitivo. Muy bien. La hija de Magdala, recordando el amor del maestro, los tomaba en sus brazos fraternos y cariñosos. Es decir, ella aplicaba lo que el maestro Jesús, cuando ella fue a buscarlo, le daba a ella, que fue el amor. Entonces ella decía que ella tenía que seguir dándole ese amor que había recibido del maestro Jesús. Y aquí, pues, María Magdala no desencarna así, ella desencarna con lepra. Dice, cuando vio a Jesús aproximarse, más bello que nunca, su mirada tenía el reflejo del cielo y en el semblante traía un júbilo. Señor, Jesús la recogió blandamente en los brazos y murmuró, María, ya pasaste la puerta estrecha, amaste mucho. Ven, yo te espero aquí. Entonces, qué bonito ese desencarnar de María de Magdala, porque el maestro Jesús la estaba ¿qué? Recibiendo, le estaba diciendo, cumpliste lo que prometiste y el consuelo que ella dio, sobre todo a los que más se sentían, a los más necesitados, pero los que más se sentían despreciados eran a los leprosos. Recordemos que habían ciudadelas especiales para los leprosos donde eran maltratados, ¿no? Por eso, el emblema del Maestro Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo tenemos en Juan 14:6. Cuando nosotros nos sentamos a mirar y hacer esos procesos de reflexión, de meditación, nos damos cuenta que el Maestro Jesús siempre está a nuestro lado. Así pasemos 1002 batallas, pero siempre va a ser un proceso de mejoramiento. Si tengan dudas, preguntas. Ella acaba. Ya, Mili. Muy bonita la gente. Gracias, señorita. Le damos la palabra a don Germán. Bueno, muy buenas tardes para todos, para quienes están acá presencialmente, como los que están en la plataforma. Les damos de nuevo un saludo muy, pero muy especial y las gracias por acompañarnos a nuestras tareas, a nuestras actividades. Se tocó el tema de la conciencia, pero ahí estará escrita la ley de Dios. Claro, ahí está la ley de Dios escrita. ¿Y por qué, si estando la ley de Dios escrita en nuestra conciencia, por qué nosotros no actuamos correctamente? Ahí está la pregunta. ¿Por qué no actuamos correctamente? Si en nuestra conciencia está la ley de Dios escrita, ¿por qué no actuamos correctamente? Porque nuestra conciencia está dormida. Está en un profundo sueño. Entonces, para que esa conciencia se vaya despertando, es a través de las diferentes reencarnaciones. Por eso uno escucha a muchas personas que dicen, es que usted es una persona que le falta conciencia. No es que le falte la conciencia, sino que la conciencia está profunda, dicen acá, está dormida. Entonces, con los diferentes procesos reencarnatorios, vamos poco a poco despertando
y vamos entendiendo y comprendiendo la ley de Dios que está escrita en nuestra conciencia. Entonces, todos no tenemos el mismo estado evolutivo. A eso se debe que unos actúen correcta y otros incorrectamente. Y aquellas personas que tienen la conciencia dormida son felices en los errores, en las equivocaciones. No son felices, sino sienten un placer, digámoslo más bien, porque es que la felicidad es cuando uno hace el bien. Sienten un gran placer, sienten una gran alegría en hacerle mal a los demás. Y festejan, óigame bien, festejan cuando le quitan la vida a alguien. Cuando le quitan la vida a alguien, festejan, sienten un gran placer, una gran alegría con el dolor y el sufrimiento de los demás, como muchos de nosotros lo sentimos viendo a Jesús cuando iba rumbo al Calvario, con la cruz a cuestas. Entonces, pues esto nos debe de llevar a la reflexión y hacernos sentir la necesidad de cada día ser mejores. Entonces, pues Piedad, le agradecemos su disertación y vale la pena que, si usted a bien tiene, pues le damos un abrazo, porque aquí lo único que podemos dar es eso, porque aquí no hay premios, aquí no hay títulos, aquí no podemos graduar a nadie, ¿no es cierto? Sino, es decir, expresarle nuestro afecto y cariño a las personas con un abrazo fraternal. Muy bien, entonces le agradecemos a la hija por esta gran oportunidad y roguemos a Dios que podamos, a través de esta reencarnación, empezar a entender y comprender su ley divina para ser personas de bien. Gracias. Para todos, de nuevo, un abrazo muy fuerte. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Pregunta: si entre los convocados al espiritismo muchos se han desviado, ¿mediante qué señales reconoceremos a los que están en el camino del bien? Respuesta: los reconoceréis porque enseñan y ponen en práctica los principios de la verdadera caridad. Los reconoceréis por la cantidad de afligidos a los que brindan consuelo, por su amor al prójimo, su abnegación y su desinterés personal. Los reconoceréis, en definitiva, por el triunfo de sus principios, pues Dios quiere que su ley triunfe. Los que siguen su ley son sus elegidos y Él les dará la victoria. En cambio, destruirá a los que falsean el espíritu de esa ley para convertirla en un peldaño que les permita satisfacer su vanidad y su ambición. Erasto, Ángel de la Guarda del Medium. París, 1863. Capítulo 20. Los obreros de la última hora, los obreros del Señor. Edición SEA. Centro Espírita Rutas de Luz. Muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos han acompañado en esta tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos, a disponernos con humildad, con mucho amor, para agradecerle a nuestro Padre Dios este gran banquete espiritual al que hemos sido invitados el día de hoy. Agradecemos, Señor, por esta invitación que nos ha hecho a ser partícipes de este banquete espiritual, a ese festín de bodas al que nos está llamando, Señor. Gracias infinitas a todos los guías y mentores espirituales de esta casa, Rutas de Luz, a todos nuestros guías y mentores espirituales y a todos los trabajadores de buena voluntad que nos han venido acompañando. Oramos por todos nuestros hermanos necesitados, por todos los que sufren y por todos los países del mundo que están atravesando la guerra, la discordia, por todos nuestros hermanos que han sido desplazados en nuestro país Colombia y por todos aquellos que han sembrado la discordia, porque han escogido el camino del mal, el camino de la perdición. Oramos por todos ellos, porque no saben realmente lo que están sembrando para sus futuras reencarnaciones.
Que tu misericordia, Señor, se haga presente en cada uno de nuestros hermanos que más lo necesitan. Sabemos que estamos en un mundo de expiación y de pruebas, de dolor, de sufrimiento, pero que cada uno de nosotros tenemos nuestra parte de dolor, de sufrimiento, y rogamos por los más necesitados, Señor, para que todos sean asistidos según sea la voluntad de nuestro Padre Dios. Infinitas gracias al Maestro Jesús, que es nuestro guía y nuestro modelo, que nos da fuerzas, que nos da valor para seguir adelante. Gracias, Maestro Jesús, por esta bella tarde que nos ha brindado, por todos estos conocimientos. Que así sea. Así, así.